Amigos, qué gusto encontrarlos nuevamente en este espacio periodístico que es copatrocinado por Scripta Manent, lo escrito permanece, y por Periodismo sin Compromisos. En esta ocasión hablaremos de las perspectivas económicas de México para el cierre de este 2020 y lo que viene del 2021. Lo haremos con el doctor en Administración Pública por la Universidad Anáhuac y la Sorbona de París, el doctor Rubén Sánchez Orozco. Y como no, como siempre, del otro lado también la doctora, también en Administración Pública, Laurita Flores Reyes, y su servidor Jorge Santa Cruz. Laurita, doctor, ¿cómo están? Muy bien, gracias. Con gusto de estar aquí con ustedes y listos para este conversatorio. Muchísimas gracias. Pues Laurita, comiénzalo, ¿no? Claro que sí. Doctor, tenemos una pregunta que seguramente usted nos va a ilustrar en sus efectos. ¿Qué tan confiable es el Producto Interno Bruto, el PIB, para medir el crecimiento de un país? Es confiable, es muy general y es un indicador muy general, pero que sí nos da una idea de comportamiento del crecimiento de los países. Lo importante para poder considerarlo fundamental en la revisión es que no se debe de ver en una estadística de corto plazo, porque no nada más se ven los árboles, sino el bosque. Tendríamos que analizar el PIB para que tuviera mayor validez en un verdadero análisis a mayor plazo. Porque si por decir algo, pedimos un PIB de últimos 5 o 6 años, puede ser una tendencia positiva, como lo que puede suceder si lo comparamos el PIB del año que entra, que va a crecer comparado con la caída tan fuerte que tuvimos este año. Entonces, esos efectos son los que hay que tener cuidado para poder determinar que el Producto Interno Bruto como base estadística sirve para medir el crecimiento. Un ejemplo claro es, por ejemplo, en los últimos 40 años hemos tenido una tendencia de PIB hacia abajo, descendente, comparada con el PIB del 1960 a 1980, que era una tendencia positiva muy alta y que también, como cualquier ciclo, empezó a disminuir. Pero esa tendencia no ha sido modificada desde entonces y seguimos con una tendencia a la baja actualmente. Repito, si lo mido en los últimos 10 años, voy a decir, oye, tenemos un PIB muy bueno y ha crecido. Pues en realidad hay que ver en contra quién hay que compararlo y ver si ha crecido o no ha crecido. Para el próximo año vamos a tener un crecimiento seguro por un rebote de la pérdida tan fuerte que hemos tenido este año. Y podríamos decir, si nada más lo veo ese año, pues crecimos 4, 5, 6%, cuando realmente no alcanzamos el PIB que teníamos en el 19. Entonces, tiene sus bemoles, ¿no? O sea, sí es importante, pero hay que tener cuidado cómo lo medimos y más bien, no cómo lo medimos, sino cómo vemos su trayectoria a través del tiempo. Leía su servidor, el servidor de ustedes, un artículo suyo, doctor, en scriptamanent.com.mx. Usted te refiere el PIB desde los años 40, o sea, me impresionó cómo comenzó el modelo de sustitución de importaciones, cómo se llegó al modelo del desarrollo estabilizador en la década de los finales de los 50, todo lo que fue la década de los 60. Y hubo un dato que me impresionó, bueno, todo el artículo, pero resulta que en 1968, el del 2 de octubre, en la fecha en que grabamos el 2 de octubre, el país creció casi al 10%. Si la memoria no me falla, el crecimiento fue como del 9.8% del Producto Interno Bruto. Es curiosamente el año de la crisis. Pero bueno, cierro el paréntesis y le pregunto, ¿por qué antes se crecía a un nivel de 6, 7, 8%,
¿Y por qué luego, cuando comenzó la etapa neoliberal con de la Madrid para acá, el crecimiento pasó a ser un promedio de 2.5, 2.6% al año? ¿Por qué, doctor? Bueno, primero, el cambio del nuevo modelo globalizador neoliberal, pues fue un cambio para abrir fronteras. Se suponía que a través del tiempo iba a haber mejoras, cambio de la tendencia. En esa época, después, a principios de los 80, venía una tendencia negativa del crecimiento del PIB. Vendríamos de un 11%, como usted lo bien mencionó, a un 6%, y luego terminamos como en un 5,80, época de José López Portillo. A nivel mundial se veía una tendencia negativa del Producto Interno Bruto. Entonces fue esas circunstancias, problemas de la deuda a nivel internacional para los países desarrollados principalmente, no se podía pagar, era impagable, y otras circunstancias, por ejemplo, que afectaron en el caso mexicano y a otros países, la pérdida también del precio del petróleo, cayó muy fuerte, aumento de deuda, etcétera, etcétera. Entonces había una participación paraestatal muy fuerte también, empresas paraestatales que influían en el desarrollo económico, positivamente hasta ese momento, pero la tendencia venía hacia abajo. Entonces, todas esas condiciones se dieron para que se convenciera a nivel internacional de cambiar el modelo al modelo globalizador, que tuviera que entrar un nuevo modelo y cambiar esa tendencia descendente que traía para volverla a ser positiva. Se prometieron muchas cosas, se dijo que el aparato paraestatal ya estaba obsoleto, que no era eficiente, que tendría que participar la iniciativa privada en ciertos sectores productivos, etcétera, etcétera. Una serie de ideas y promesas que el nuevo modelo pues lo prometía. A nivel internacional se optó por cambiar el modelo en esos momentos, en los niveles 80, y obviamente empezó muy lento el modelo a crecer, pero sí hubo un cambio, según esto, de tendencia en ciertos países. En el caso de México era muy difícil porque veníamos de un PIB muy alto en un año y en promedios del 6. Japón también tenía unos promedios muy altos. Estados Unidos lo tenía muy bajo el crecimiento, de 3 fracción, Inglaterra también como de 3 fracción, y con este cambio de sistema económico a nivel internacional, se buscaba otra vez retomar un impulso positivo. Se tardó un poco, pero nunca se volvió a tomar ese impulso que traíamos nosotros de niveles del 5, del 6 promedio anual. La razón, pues simplemente porque no estábamos, los países, sobre todo los países subdesarrollados, no teníamos la tecnología ni el financiamiento suficiente para la competencia a nivel internacional, ¿no? Entonces, si se abre, como decíamos, hay una competencia de 100 metros y va a ser competencia contra los más rápidos del mundo o contra un señor que está cojito. Pues eso no es competencia. Al final de cuentas se abrieron los mercados, los países más industrializados tenían una ventaja competitiva como era la tecnología y el poder económico financiero para poder desarrollar más rápido y comercializar más rápido, exportar, importar más rápido, etcétera, etcétera. En esos momentos de apertura comercial, muchas empresas extranjeras se instalan en países subdesarrollados y desplazan a empresas nacionales. Sabemos que con esos desplazamientos, pues los ingresos de los países industrializados son mayores que los nacionales. Entonces, por eso es que no se dio esos niveles de crecimiento de PIB. Pero por lo mismo, crecimientos del PIB, no de desarrollo económico interno, que posteriormente hablaremos de eso. Doctor, gracias. Laurita. Construyendo escenarios previsibles, doctor, ¿qué esperamos o qué se puede esperar del crecimiento del PIB para este año 2021? Como comenté hace rato, lo más seguro es que sea positivo, pero no vamos a recuperar el nivel que tenemos de producción del 19. Se estima más o menos que vamos a perder este año 10% del PIB, o sea, va a ser una reducción del PIB del 10%.
Si crecemos nosotros al 4, 5, 6, 7, pues vamos a seguir perdiendo un 3% comparado con el PIB del 19, que es muy lógico. En el artículo donde hablo del desarrollo del PIB, nos damos cuenta que en las crisis, obviamente ninguna como esta, a nivel internacional, se ha caído el PIB en México y en muchos otros países y ha habido un rebote inmediato al siguiente año, haciendo una B o V como se le conoce. Entonces va a suceder, pienso yo, lo mismo, porque han sido 4 o 5 rebotes inmediatos cuando vienen los problemas, ¿no? En el artículo, en el gráfico que hago del seguimiento del PIB nacional y al nivel mundial, los rebotes han existido. Entonces lo más seguro es que el 21 se va a rebotar, pero lo importante es que ese rebote continúe para el 22. La gran prueba va a ser el 22, el 2022. Porque el rebote es seguro, desde mi punto de vista. Entonces, ese 4.6 que se prevé para el siguiente año de crecimiento del PIB es lógico. Es más, hasta podría decir que es conservador. Que es una buena táctica también o técnica política, porque si crecemos más del 4.6 que nos están diciendo nuestros gobernantes, pues vamos a decir, vamos en un camino y se está trabajando bien. Y recordemos que el próximo año es muy importante también en elecciones internas del país, ¿no? Pues sí, doctor. Sin embargo, usted hablaba hace unos minutos de bienestar. Subirá, tendremos un rebote a lo mejor del 4.6 o del 5, del 6%, que también lo explicaba usted, nos dejará en un tono deficitario con respecto al 2018 o el 2019. Pero, ¿y qué va a pasar con el bienestar de los mexicanos? Ya no sé si hablar de bienestar o de una calidad de vida digna. Bien, desde ese punto de vista, no nada más en este gobierno, sino en el anterior y el anterior y el anterior, nuestra calidad de vida desde mi punto de vista personal ha venido disminuyendo. Los índices de pobreza, si no han aumentado fuertemente, tampoco han disminuido y si han tenido un incremento menor. En la calidad de vida, no podemos decir que México esté bien. La calidad de vida de los mexicanos ha venido hacia menos. Los índices de calidad de vida social también nos lo indican, comparados con los niveles internacionales. Es obvio que el primer paso es mejorar económicamente, pero el gran problema que ha tenido este modelo neoliberal hasta la fecha, que son más de 40 años ya aproximadamente, es la mala distribución del ingreso. ¿Ha generado riqueza este modelo? Sí, pero se ha concentrado mucho en la gente de mayor ingreso y ha desplazado a la gente de menores ingresos. Se ha achicado la clase media, ha sido reducida y entonces eso es lo que ha generado que sigamos los países emergentes siendo países subdesarrollados con una mala distribución del ingreso, con bajos salarios, con calidad de vida baja, una seguridad cada vez menor, tanto de salud como de seguridad pública, etcétera, etcétera. Entonces, la verdad es que, siendo muy optimistas, va a haber una recuperación, un rebote económico, pero la situación para la mayoría de los ciudadanos va a seguir igual. Incluso puede, si no hay un verdadero crecimiento en el empleo y un mejor salarios, vamos a seguir igual, o hasta tal vez peor, ¿no? Este gobierno quiere de plano cancelar fideicomisos, en fin. ¿Esa será la solución, doctor? En relación a los fideicomisos, mire, yo estoy, antes de que sucediera esta cancelación, en el sexenio pasado tuvimos 2 investigaciones doctorales sobre el tema. Y sí hay mucha corrupción en los fideicomisos, no estoy generalizando. Digo, no estoy diciendo que en algunos sí, en otros no, ¿no? Hay malos manejos en fideicomisos. Y entonces yo creo que hay que arreglar la situación, hay que ser selectivos qué fideicomisos, hacer un verdadero análisis para ver qué fideicomisos sí tienen problemas de corrupción, porque no hay una auditoría exacta sobre los manejos de estos recursos. Entonces, en la investigación que leímos el sexenio pasado, esa era una de las causas
¿Por qué deberían de disminuir los recursos a fideicomisos o tener mejores auditorías? Pero como era un mundo de fideicomisos, uno de los problemas era eso. No hay una capacidad de supervisión específica para poder llevar un seguimiento adecuado. Entonces, bueno, desde mi punto de vista personal, habría que hacer cancelación de fideicomisos, sí, pero tener la certeza de que no están cumpliendo con sus objetivos o que hay corrupción en ellos. El punto de vista que yo tengo es que a lo mejor agarró y dijo, cortó por lo sano y quitó los que se considerarían los que tienen problemas, ¿no? ¿Hay problemas en la administración de fideicomisos? Sí. ¿Que son importantes para fomentar el desarrollo de ciertas actividades? También. Es crítico, como decimos, el tiempo dirá nada más si tuvo razón o no. Hay que ser constructivos también, ¿no? No es fácil estar dentro de la administración pública para tomar decisiones, y sobre todo cuando tenemos problemas de ingresos, que ese es el gran problema que nos han dejado las administraciones anteriores. No hemos formado una política fiscal eficiente, una política tributaria, ¿no? Ahorita estamos hablando de que cuántos miles de millones de empresas, sobre todo extranjeras, grandes empresas, no han pagado. Eso es corrupción. México, el país dentro de la Organización Mundial de Comercio, somos los últimos en incorporar los impuestos para el PIB. O sea, ¿cómo es posible que México, la treceava economía en el mundo, esté en el último lugar de los países de la Organización Mundial de Comercio en aportaciones de impuestos al PIB? Eso es, si tuviéramos unos porcentajes cuando menos promedio, no tendríamos tantas dificultades de ingreso para el gobierno. No es fácil gobernar, pero bueno. No, no es fácil, lo entendemos. Desde su perspectiva como doctor en administración pública, y también le pediría a la doctora Laura, también como doctora en administración pública y como abogada, ¿cuáles deben ser los pasos a seguir, doctor? Usted que nos pueda enriquecer en lo económico. Es decir, ¿qué se tiene que hacer? ¿Qué sería recomendable hacer? Bueno, hablar de economía son muchos puntos que se tienen que revisar y poder dar prioridades a ellos. Desgraciadamente, no se puede, decimos, el ingreso del gobierno es como un zarape de 1 metro y uno mide 2 metros, ¿no? O me tapo la cabeza por el frío o me tapo los pies. No alcanza. Entonces, lo primero que tenemos que tratar de hacer es buscar la manera de una mejor cooperación vía impuestos, pero una vía impuestos de los que tienen poder de pagar vía impuestos, no de todos, porque desgraciadamente pues no todos podemos, es más, cada vez nos tienen que financiar, subsidiar o dar dinero a la mayoría de la gente porque no tenemos suficientes ingresos. Ahora, la otra parte también es muy difícil, es un convencimiento de la gente que tiene ingresos para poder hacer cooperaciones, o no cooperación, sino pagar sus impuestos, pero ha habido una falta de efectividad y una gran corrupción en este país, que los mismos empresarios pues no prefieren no pagar impuestos porque saben que son dineros mal utilizados o incluso de corrupción que no llevan el beneficio social a los países, ¿no? Entonces, uno de los primeros grandes problemas que tienen los gobiernos, la falta de confianza por el malo manejo de los recursos. Hay muchos aspectos que hacer económicamente hablando. Yo lo veo como gran ventaja, el que estamos tan mal que lo que hagamos va a estar bien, ¿no? O sea, lo que hagamos bien va a estar bien. Estamos tan abajo que, por ejemplo, tener una política fiscal más eficiente, no aumentando impuestos, sino ser más eficiente, es benéfico. Tener inversiones en infraestructura es benéfico, lo que sea mínimo es benéfico. Reformar, por ejemplo, fideicomisos adecuados y volverlos a abrir, cerrarlos, volver a hacer una investigación, análisis y volverlos a abrir, benéfico. O sea, llegó a un punto en que, desde mi punto de vista muy personal, estábamos tan mal que hay muchas cosas que hacer. Y las que hagamos son correctas, siempre y cuando pues, tengan una visión y un objetivo de mediano y largo plazo, ¿no? Porque hay muchas cosas que están muy malas. La corrupción ha sido muy grande en los últimos años. La falta de interés por parte de los gobiernos para la educación, eso también es vital.
Entonces hay muchas cosas que se pueden hacer y yo creo que hay mucha gente en México capaz de, en su rubro, en su nicho, dar las ideas necesarias para poder cambiar el rumbo de nuestro país, tanto económicamente como socialmente y obviamente educacional y culturalmente hablando. Sí, y que debe prevalecer antes que nada el interés superior de nuestra nación, el interés superior de México por encima de banderas políticas. Laurita, como abogada, ¿qué te pareció? Qué interesante todo lo que nos ha dicho el doctor Rubén Sánchez Orozco. Claro que sí. Vamos a hacer una conclusión de su análisis distributivo. Vamos a entrarle a una variable, la eficacia de los costes. Concluyo que la sociedad tiene preocupación por la renta. Los efectos distributivos son fundamentales y hay que observar detenidamente al sistema impositivo. Es fundamental para que de esta manera, tomando ese elemento del enfoque del beneficio ponderado, las personas, ante la preocupación de la distribución, podamos encontrar, como bien dice el doctor, la eficacia en la distribución de las partidas presupuestales en los programas. Aquí hay un elemento fundamental, la eficacia para, como bien lo señala el doctor Rubén, tenemos algo que avanzar y el paso que demos debe ser cierto porque la preocupación es evidente en nuestros bolsillos, en nuestros hogares, en nuestra educación y es un beneficio de costes. Por ahí va esta enseñanza que nos deja el doctor Rubén, mi profesor en la Universidad de Anáhuac, en convenio con la Sorbona de París, y a quien doctor, de estar en este escenario, y al maestro, gracias. Muchas gracias, doctor. Pues mil gracias. Tenemos la confianza de que lo veremos pronto para seguir conversando sobre estos temas con usted y, claro, por supuesto, con la participación valiosísima, necesaria de la doctora Laura Flores Reyes. Qué placer, doctor. Igualmente, y nada que agradecer, por eso estamos, hay que poner un granito de arena desde donde estemos, ¿no? Es ganancia, no hay mal que por ver no venga y tenemos nosotros que seguir trabajando, ¿no? Las situaciones son muy difíciles, pero esa es la gran ventaja del ser humano, resolver esas situaciones. Así es. Muchas gracias. Pues, a nombre de la doctora Laura Flores Reyes, del doctor Rubén Sánchez Orozco, su servidor Jorge Santa Cruz agradece la confianza. Fue una coproducción de scriptamanent.com.mx y de Periodismo Sin Compromisos. Jorge Santa Cruz les desea mucha salud, mucha tranquilidad, mucha estabilidad y se despide con un hasta pronto, México.